Nació Galán, de Iniciativa Pola Asturiano, ¿qué tal? Muy bones, aquí estamos y no marcho, no marcho. No marches, porque además, por cierto, tengo un reto pendiente, no contigo, con Joan Pandiella, pero invitado estás también, a leer Sí, con nosotros el Quijote, que llevamos ya más de un año haciéndolo, pero en la versión en asturiano, que hay una copia pues aquí en sí, Asturias. pues apúntome sin problema la traducción de Pablo Suárez, y una maravilla de traducción además, Sí. y que por supuesto contáis conmigo cuando queráis. Ay, a ver, venga, pues lo organizamos con Soam. Oye, te hemos llamado porque la primera vez que abriste pues esa residencia literaria, ¿no? Ujú, En Gijón, a finales del año pasado, de 2023, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que una iniciativa así partiera de algo pues tan personal, ¿no? Como ujú, poner un apartamento que es tuyo, donde tú además viviste casi una década, y lo pusiste ujú. a disposición para la creación literaria, ¿no? Es decir, para acoger a otros autores de otros lugares interesados también un poquito por nuestra lengua. Ha ido de maravilla y acabas de terminar, ¿no? Acabáis de terminar otra residencia donde han estado dos autoras argentinas en este caso. Pues sí, la verdad que muchísima suerte de poder tener gente de tantísimo nivel y que vengan aquí interesáis, bueno, en primer lugar también por su propia creación, ¿no? Porque hay un espacio para que puedan crear la obra literaria y tener ese tiempo que necesitan los escritores y que no siempre se tiene una vida diaria. Y pero otro ya, como ya el caso de Romina Berenice Canet y de Marisa Martínez Pérsico, en este caso, pues también teníamos interés en conocer la literatura asturiana, ¿no? Y en venir especialmente Marisa, que tiene un proyecto en el que está estudiando autores bilingües del mundo entero, autores que escriben en una lengua y se traducen a otra, que también y una lengua propia de ellos, ¿no? Como y el caso aquí de muchos escritores en asturiano que escriben en asturiano y después muchas veces traducense también al castellano para ediciones y para otras publicaciones. Y ella está estudiando un poco en su trabajo como investigadora en la universidad y quería también venir aquí y estuvo conociendo pues a autores como Berta Piñán, como Marta Mori, y tuvo de alguna manera pues involucrándose. Por lo tanto, muy guapo porque vienen, hay un labor también de ellos aquí de su propia obra, pero también sirve para dar difusión internacional a la literatura asturiana. Claro, oye, ¿cuánto tiempo ha durado esa residencia? Enseguida vamos a hablar con Marisa, pero ¿cuánto tiempo ha durado la estancia? Una semana, no pudieron mucho más, pero ¿No? aprovecharon el tiempo muy bien. Bueno, vamos a preguntárselo a ella, Trabajaron y venga. trabajaron. A ver cómo se aprovechó ese tiempo. Marisa Martínez Pérsico, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por estos minutinos aquí en la radio. Ayer terminó, ¿no? Ayer terminó esa residencia literaria. Sí, sí, fue una semanita y ya tuve que partir para dar un taller de traducción. Estoy en Suecia en este momento. Estás en Suecia. Madre mía. Sí. Oye, ¿qué tal la estancia en Asturias, en Gijón? Ay, bueno, la verdad es que como decía Ignacio, una semana fue súper productiva. Es como que continúa, la residencia continúa después, ¿no? En las ideas, en la inspiración para la escritura, tanto lo que tiene que ver en mi caso con la escritura poética, diría que mi estancia va a decantar en algún momento un poco más lejos de las vivencias directas, porque necesito como procesar, ¿no? Los colores, los perfumes, las informaciones, los acentos, porque escuché asturiano durante una semana, entonces esto va a decantar seguramente en poesía, pero también investigación, porque bueno, yo soy profe en la universidad y entonces estoy recolectando material sobre literatura asturiana y sobre autores bilingües. Claro, nos decía, ¿no, Nacio, ese bilingüismo sobre el que tú te has interesado, esa autotraducción, que aquí en Asturias, efectivamente, bueno, pues hay muchos autores que escriben en asturiano, después Sí, se autotraducen al castellano para las obras, ¿no? Que tengan una mayor difusión claro. también. Exacto, exacto. Entonces, sí, este es un interés me interesan como los procesos, ¿no? Porque digamos que cada geografía tiene como una particularidad. Hay geografías en donde, bueno, hubo situaciones históricas de censura, de represión, pero también hay colectivos en los que ha habido migraciones por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, ¿no? Entonces, digamos que cada bilingüismo tiene como una particularidad, porque está el que es social, ¿no? El que tiene que ver con una región, o también el colectivo de varias personas, o incluso el individual. Y entonces es muy interesante hablar con estos autores que
claro, la primera lengua está tan ligada a la identidad que yo le contaba a Ignacio que es alucinante escucharlos cómo usan metáforas para hablar de su lengua materna, ¿no? Como partes del cuerpo. Considerar la lengua materna, no sé, como, sí, te hablan de cordón umbilical, de los ojos, ¿no? Que si no usan esa otra lengua, esa lengua que ha quedado sumergida, se sienten como amputados, ¿no? O sea, como una parte física. Y lo he notado en muchos autores que no se pusieron, o sea, que no sabían, ¿no? No estaban en contacto entre sí. Entonces, tiene tanto que ver la lengua con la identidad. Y la poesía, ¿no? Es como la manifestación del acceso al mundo, a la realidad para quienes escribimos. Entonces, me atrae mucho, y digamos que la residencia fue como una especie de baúl de posibilidades para llevarme mucho material e ideas. Claro, mira, esto que dices es muy interesante, Nasiu, porque al final esa lucha que desde Iniciativa por el Asturiano, ¿no? Lideras, sí, Nasiu Galán, también en parte la llevas ahora con esta residencia, es decir, poner en valor nuestra lengua dentro pero también fuera de nuestras fronteras, o sea, hacer esa mezcla, ¿no, Nasiu? Pues sí, la verdad es que de una forma muy interesante, porque bueno, además todos los autores que pasen por la residencia también se ellos traducen parte de la obra al asturiano y se trabaja en ese camino de que ellos también dejen aquí un pozo, ¿no? Ya viste, sintiendo a Marisa, Inés, que aprendimos un montón esta semana de ella, porque da gusto, tanto ella como Romina, o sea, aportaron muchísimo los actos en los que tuvimos también en Sisión, en la librería de Bolsillo y demás. Bueno, pues tuvieron una participación intensa. También tuvieron participando en una presentación de la antología de poesía asturiana Surdiverso, y ellos mismos tuvieron el detalle. Animáis un poco por mí, porque no sé, de leer unos poemas en asturiano que seleccionaron ellos. Ay, qué bueno. Tuvieron esa implicación y hicieronlo muy bien, además. A gusto ver. Cuando no hay prejuicios, todo es muy fácil. Marisa, era la primera vez, ¿no?, que leías en nuestra lengua. Sí, la primera vez. La primera vez que leía... en voz alta, me refiero, exacto, con público. En voz alta, sí, la primera vez, ¿no? Me sentí muy cómoda, la verdad es que me sentí muy cómoda, muy cerca. Me gustó mucho la experiencia. Me alegro mucho. Sí. Marisa, sé que has participado en otras residencias de escritura en Finlandia, en Portugal. ¿Era la primera vez que venías a Asturias? Mira, es la primera vez que iba a Asturias, pero hacía mucho tiempo que quería ir. Porque, bueno, ahí al lado nació mi abuela. Mi abuela era de Pontevedra, de Cambados, y tengo tíos, primos. Y por otra parte, hablaba con Ignacio de una serie que a mí me impactó mucho, que es la que dirigió Juan José Campanella, Vientos de Agua, que la compré, la tengo en mi casa, y claro, el asturiano está presente desde la primera escena que transcurre en las minas. Y bueno, más allá de todo el conflicto que muestra, ¿no?, de la guerra civil y de cuestiones también que tienen que ver con la inmigración argentina a Europa, quedé tan fascinada por esas geografías, porque además, no sé, ese verde y esos como acantilados, en fin, era una deuda que tenía con Asturias. Ya que no defraudó. No, es más, ¿no? Yo siento que no me alcanzó para nada una semana y que tengo que volver. Bueno, pues aquí te esperamos, de verdad. Marisa Martínez, muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien en Suecia. No. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Un beso, Marisa. Oye, Ignacio, antes de despedirnos, enhorabuena de verdad por esta iniciativa. La última vez creo recordar que hablamos, bueno, la primera vez, ¿no?, que hablamos cuando nos presentaste la residencia literaria, quedó claro que era una iniciativa particular, pero dejamos en alto que precisaría para su buen funcionamiento, bueno, pues apoyo también, ¿no?, institucional. No sé en qué punto estamos, aunque nos quede muy poquitín tiempo, pero seguimos peleando, porque además, sobre todo, el apoyo tenemos que buscarlo fuera, ¿no? En otras literaturas que tengan interés en hacer difusión. Entonces, bueno, todos esos contactos internacionales son lentos, pero avancen bien, porque están viendo que hay un proyecto interesante. También estas instancias están sirviendo para mostrar un poco el trabajo que se fae y lo guapo que lleva y lo diverso y lo enriquecedor. Y entonces, bueno, yo creo que tendremos novedades, pero para el año que entra hay algunas cosas en marcha interesantes.
Qué bueno. Seguiremos contando. ¿Cuántos libros nos contabas que tenías en las estanterías de ese apartamento que has cedido? Cuando empezó la cosa está siguiendo, porque además todas estas personas que vienen donen libros, luego me viene gente que también, por ejemplo, el poeta Paco Álvarez, el poeta, vamos, el narrador Paco Álvarez y traductor, que marchó a vivir ahora a Italia, se dio una parte importante de la biblioteca también a la residencia, con lo cual va creciendo y ahora yo creo que estaremos en más de 5.000 libros probablemente. O sea, esa biblioteca está... Madre mía, no hay paredes, hay libros. Como cuando vivía yo allí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿hay alguna, me refiero, donde la gente que quiera, que esté interesada en colaborar de alguna manera, que diga, bueno, pues mira, yo a lo mejor te puedo ayudar en tal país porque tengo ahí a mi... Yo qué sé, ¿dónde? Mira, pues la residencia tiene redes sociales en Instagram, en Share y en Facebook, Residencia Literaria Sesión, y también tenemos la web literariasesión.com, donde ahí está el contacto y demás, y ahí pueden contactar con nosotros si tienen interés en conocer más la residencia, en ayudarnos a la difusión o en cualquier otra cosa que vean que puede tener interés. Genial. Oye, pues Ignacio Galán, gracias y Gracias, Inés. Ojalá volvamos a hablar con otra de estas propuestas interesantes que prontito. Espero que sí. Un Muchas beso. gracias. Un abrazo. Chao.